El canciller Ricardo Patiño ya está aquí en nuestros estudios. Hoy es una jornada muy importante dentro de esta serie de hechos que han ocurrido alrededor del planeta a raíz del caso Snowden, y recordamos también lo que sucedió la semana pasada con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Tema central de discusión en la Organización de Estados Americanos. Canciller, su visión en torno a esto. Está programada una reunión extraordinaria del Consejo Permanente. Buenos días. Buen día. Bueno, gracias Néstor por la invitación. Realmente es alarmante lo que sigue conociéndose. Es alarmante que se haya violado masivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos con tanta facilidad, con tanta impunidad. Y qué bueno que tengamos esta información que nos revela cómo en el mundo se están generando estas violaciones, para alertarnos, por lo menos para saberlo, para saber que todas las comunicaciones que hacemos están totalmente hackeadas, pinchadas, y que tenemos que tener precaución cuando nos comunicamos. Pero también qué malo que esto haya sucedido, y qué necesario que es que reaccionemos en todos los espacios. Ayer he visto una reacción muy importante de los países no alineados, del movimiento de países no alineados, que incluye más de 100 países en el mundo. Lo publicó usted en Twitter también. Yo lo publiqué en el Twitter, y que reclama por lo que pasó con Evo Morales. Pero es que es una y otra. En primer lugar, se decía que era solamente se quería saber información respecto a posibles actos terroristas, y como que esa era una justificación. Como pueden haber actos terroristas, entonces tenemos que pinchar a los terroristas, tenemos que saber qué están haciendo. Pero al día siguiente se supo que no eran los terroristas, que era Alemania, que era Francia, que eran los países los aliados de Estados Unidos. Y entonces después se dijo, no, es que podemos dar explicación, es que todos nos espiamos. Claro. Entonces arreglemos las cosas. No, es gravísimo lo que está pasando. Ahora se supo lo de Brasil. Hoy salió una nueva información en el Globo de Brasil de que somos también todos los países de América Latina. Justamente sobre eso quería preguntarle, canciller, y si me permite, por favor, y vamos a poner en pantalla la publicación del diario Globo de Brasil, donde se confirma esta información que tiene como base una publicación de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, y allí vemos mencionada la nota. No sé si vamos a poder tener acceso para poderla desplazar. Allí lo tenemos, vamos a ver el titular: espionaje de Estados Unidos se expandió por América Latina, lo que dice en español. Después de Brasil, Colombia fue el país más vigilado, pero vemos un poco más abajo que entre la lista de países que han sido vigilados se encuentra el Ecuador. A las 7 de la mañana con 26 minutos le quiero preguntar, canciller, ¿qué demuestra esto? Demuestra que no hay ningún recato cuando se trata de cumplir normas internacionales. Demuestra que hay algunos países que consideran que todos son sus enemigos, que consideran que todos los otros países van a actuar en contra de ellos. Y es una posición inaceptable. Es inaceptable que todos los países seamos vigilados, seamos espiados. Y aquí entra también el pequeño teléfono, digamos, micrófono espía que pusieron en la oficina de la embajadora nuestra en Londres. ¿Puede tener relación? Bueno, yo me imagino que tendrá alguna relación, porque ya esto es demasiado. O sea, el ver que todos los países, insisto, incluso los aliados, más aliados, si le podemos llamar de esa manera, más cercanos de los Estados Unidos, que hayan sido espiados de la manera en que han sido. Y quiero destacar algo importante: en ningún caso esto ha sido desmentido, todo lo contrario. Las respuestas que se han recibido es que sí, todos nos espiamos, conversemos sobre el tema. O sea, arreglemos, más o menos, arreglemos, porque todos nos espiamos. Esto no es cierto, no todos los países actuamos de esa manera. Y no porque sean potencias tienen que hacerlo. Es normal, es razonable que uno reciba información de otros países, información política, y si hay que cuidarse de situaciones de riesgo y de seguridad, está bien que esa información uno pueda buscarla, porque tampoco podemos ser ingenuos, pero buscar información razonablemente, pero no espiar desenfadadamente a todos los países del mundo, a todas las autoridades del mundo, a todos los diplomáticos del mundo. Canciller Patiño, quizás nos desviamos un poco en un principio, porque yo le preguntaba acerca de la reunión de carácter extraordinario del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, y hay que recordarlo, amigas y amigos, esta reunión está programada para el día de hoy en la ciudad de Washington, Estados Unidos. La delegación ecuatoriana, me confirmaba el canciller Patiño, estará encabezada por María Isabel Salvador
Salvador. ¿Qué debe esperar el Ecuador y América Latina de esta cita? Primero, un rechazo muy grande a lo que se hizo con el presidente Evo Morales, porque se van sucediendo cosas. O sea, ya no solamente que se viola la normativa internacional, hay que aclararlo, no solamente es que no nos gusta que nos pinchen los teléfonos, que conozcan nuestros mensajes de correos electrónicos, no, es que eso atenta claramente contra el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece la confidencialidad de la correspondencia. O sea, no es una cuestión de que no me gusta lo que hacen, no, están violando una norma internacional que todos debemos de cumplir. Bueno, hoy debería de tratarse en la OEA este tema, el tema de la confidencialidad de la correspondencia. Los países que están ahí han sido espiados según las informaciones que tenemos y ningún desmentido se ha hecho. Y por otro lado, debería también hoy en la OEA plantearse un respaldo al presidente Evo Morales, un rechazo a lo que sucedió con él. Lo que sucedió con él va más allá todavía de todas las cosas que han ido pasando. O sea, haber detenido, haber puesto en peligro la vida de un jefe de Estado. Usted sabe lo que significa estar en pleno vuelo y que te digan, bueno, vas a pasar dentro de un momento más por Francia. No puedes pasar, señor. ¿Pero por qué? Voy en un avión. No puede. Me voy a desviar a España. No, tampoco. A Italia. No, tampoco. A Portugal tampoco. No puedo parar en ningún sitio. Tengo que regresar. Hay grabaciones, no hemos escuchado todavía, pero nos han informado sobre esto, en las que el capitán del avión le decía a la persona que estaba en tierra en Viena, señor, tengo que detenerme, permítame aterrizar. No, pero usted no tiene permiso para aterrizar aquí. Sí, no estaba previsto, pero se me acaba la gasolina, tengo al presidente Evo Morales aquí. Tener que haber vivido esas circunstancias, eso es gravísimo. Se puso en riesgo la vida del presidente Evo Morales y de su comitiva. Y cualquier vida que se hubiera puesto en riesgo es gravísima, pero más todavía la de un jefe de Estado. Ahora que habla de el riesgo o poner en riesgo una vida, yo le pregunto, y mientras tanto, ¿qué puede pasar con el señor Edward Snowden, considerando que él se encuentra atrapado en una zona de tránsito del aeropuerto de Moscú? Ya van, creo que 3 semanas y no hay una solución a la vista. Ojalá pueda encontrarse una solución. Yo creo que hay que avanzar en eso. Afortunadamente, hay 3 países, he conocido en estos últimos días, del ALBA justamente, que han ofrecido el asilo a Edward Snowden. Nosotros, como hemos insistido, seguimos analizando la situación. El Ecuador tiene que tener consideración a los riesgos que se asumen, como todos los países lo hacen. Nosotros tenemos una circunstancia importante, tenemos a Julian Assange, y esto genera algunas molestias en algunos países, pero el Ecuador mantiene indeclinable su decisión de considerar el asilo que ha sido solicitado, y en buena hora que otros países reaccionen también y digan, bueno, nosotros estamos dispuestos a conceder el asilo. El asunto puede solucionarse, o sea, en estos casos como en los casos de las dictaduras, porque este es un caso de violación flagrante y masiva de derechos humanos en el mundo. En el caso de la dictadura chilena, de la dictadura argentina, uruguaya, estas cosas pasaban también. Mandatarios, funcionarios de países que albergaban en algunos casos en su sede a personas que pedían asilo o de otra manera lo hacían, también sacaban a personas que no tenían pasaporte, que no tenían otros documentos, los sacaban para defender la vida. Si estamos hablando de defender la vida del señor Snowden, es importante que pueda generarse algún mecanismo que permita salvar la vida de él y que pueda recibir asilo en algún sitio. Es decir, él podría transitar hacia un tercer país hasta mientras hacer una escala y de ahí avanzar hacia los países que han ofrecido el asilo. Sí, claro que sí. Ojalá más países también tengan la posibilidad de ofrecer asilo. Pregunta final, canciller. ¿Por qué no deberían verse afectadas las negociaciones o las conversaciones que lleva adelante el ministro Francisco Rivadeneira con la Unión Europea? Estaban consideradas ya desde hace algún tiempo. Esta reunión es una reunión con la Unión Europea en su conjunto, no es con Francia específicamente o con Portugal, es con la Unión Europea. El Ecuador había tomado la decisión ya de avanzar en las conversaciones y en una conversación global con la Unión Europea, de tal manera que por eso se consideró que debía de asistir a una reunión de naturaleza comercial fundamental. Lo mismo en el caso de Estados Unidos o en el caso de la relación con Estados Unidos. El momento ahorita, ¿usted lo calificaría como de tensión? ¿Hay que bajar, no sé, las aguas? ¿Qué debería pasar? Bueno, lo que debemos de hacer es continuar con el pedido, la exigencia de explicaciones sobre este tema. O sea, 2 cosas. Primero, exigir explicaciones. Y segundo,
pedir que no se siga produciendo. No podemos seguir viviendo en una situación de espionaje permanente. Los países, lastimosamente, en el caso de los países europeos, en algunos países europeos hay una cierta contradicción, porque claro, algunos de ellos han participado, han sido evidentemente copartícipes de este espionaje mundial, y entonces les es más difícil comentar y decir qué voy a hacer ante esta situación, porque ellos también lo han hecho, y lo han hecho en conjunto con los Estados Unidos, de tal manera que la situación es difícil, aunque algunos le han dicho a Estados Unidos, explíquenos. Ahora, hay otros que exigen mucho más, y tienen razón en exigir mucho más. Lo que nosotros tenemos que exigir son esas dos cosas. Primero, explicaciones. Segundo, que ya no se continúa haciendo. Y tercero, hay que verlo esto en las Naciones Unidas en septiembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este debe ser un punto del debate y debe de llamarse seriamente la atención a aquellos países que hayan estado violando de manera tan desvergonzada los derechos humanos de todos los ciudadanos al estarnos espiando durante años y sin que tenga absolutamente nada que ver con el terrorismo. Por si acaso alguna gente diga, no, pero es que caramba, cuidado ante el terrorismo. No, no tiene nada que ver, mejor dicho, alguna puede tener que ver, pero la gran mayoría es simplemente un interés de conocerlo todo, y hay ahí no solamente temas de seguridad, temas comerciales, temas de todo tipo, claro, que pueden tener que ver con esto, o deseos, como lo vamos a ver pronto, lo alerto, de desestabilización de muchos países. Mucho espionaje tiene que ver con eso. No me gusta este gobierno, no actúa según mis intereses, no me obedece, entonces lo voy a espiar para encontrarle alguna pusecita por allí, y con eso voy a atacarlo. Canciller, muchísimas gracias. Me quedo con esto último, por favor, amigas y amigos, mucha atención a lo que acaba de mencionar el ministro de Relaciones Exteriores. Desde el Ecuador se solicita una explicación a los Estados Unidos, que no siga sucediendo, y esperaremos también a lo que venga más adelante en la Organización de Naciones Unidas.